Bienvenidos, compañeros y compañeras, a una nueva edición de entrevista aquí en el canal internacional de Radio Belarus. Como sabéis, en cada edición tratamos de hablar de diferentes cuestiones que, bueno, pues sobre todo la prensa occidental pues nos oculta, ¿no? De hecho, no solamente nos oculta, sino que muchas veces sataniza proyectos, ideas y sistemas por el mero hecho de no seguir los mismos objetivos, ¿no? O subyugarse a los mismos objetivos que en los países capitalistas. Hoy con nosotros contamos con un joven, Alexandru Ruset Ricea, el cual es de padres rumanos. Él nació ya en España, pero mm, el poder estar vinculado, porque entiendo que tienes familia allá, con Rumanía y demás, y haber también estado en el país, en Rumanía, pues has podido conocer también de primera mano los testimonios de la gente que vivió en el socialismo rumano y por ello tú eres comunista, ¿no? Sí, Entiendo yo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. muchas gracias a ti por invitarme, muchas gracias a Radio Belarus. Es un placer y un honor poder compartir la experiencia socialista de mi país para que la gente se dé cuenta de que lo que dice la derecha, los anticomunistas, los liberales y demás sobre las experiencias socialistas no es verdad. Y ojalá que mucha gente abra los ojos después de escucharme. Pues sí, yo creo que será muy interesante porque mucho se habla de Rumanía y se habla muy despectivamente y creo que es necesario estas charlas, estas entrevistas para poder despejar un poco el camino y entender mejor. Pero para ello, antes que nada, quería hacer la primera pregunta, siempre trato temas históricos para entender mejor la realidad que vamos a tocar, ¿no? ¿De dónde partimos? O sea, eh, hasta la victoria de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, Rumanía estaba en el bloque fascista, estaba apoyando a la Alemania hitleriana. De hecho, sus ejércitos incluso estuvieron luchando en Stalingrado. Posteriormente, con la victoria de la Unión Soviética, ¿no? El gobierno, el régimen fascista rumano de Ion Antonescu cayó. ¿Nos podrías explicar un poco cómo cambió el país de pasar de ese régimen fascista rumano a pasar a un país que construía el socialismo? Vale, ahora procedo a explicarlo, pero primero tengo que dejar claro una cosa. Antes, más que hablar del régimen fascista rumano que gobernó 4 años, yo creo que lo verdaderamente importante es tratar de entender cómo era el régimen precomunista que había en Rumanía antes de la victoria del Ejército Rojo, antes del establecimiento de la República Popular Rumana y antes de la consolidación del socialismo. Y ese régimen no se remonta al Ion Antonescu, sino que se remonta a la dinastía Hohenzollern, que derrocó al nacionalista revolucionario y progresista Alexandru Ioan Cuza, que era quien estaba modernizando el país. Hay que entender que Rumanía desde 1866 hasta 1947 estuvo gobernado por una monarquía extranjera que ha sido impuesta por la Iglesia, ha sido impuesta por los latifundistas, por los terratenientes, para defender sus intereses frente a quien quería defender los intereses del pueblo rumano, que era el ya mencionado Alexandru Ioan Cuza. Y digamos que este régimen creó un sistema que durante más o menos 80 años, o sea, 1866-1947 son prácticamente 80 años, 5 años más, 5 años menos. Durante esos 80 años, Rumanía prácticamente estaba oprimida y esclavizada, por una parte, en el sector agrario, por los latifundistas, por lo que llamamos en Rumanía boieri, que eran los que controlaban la tierra y los que oprimían a los campesinos y los dejaban en la miseria. Prácticamente era semifeudalismo de facto, los campesinos no tenían ningún derecho.
Por otro lado, y claro, la agricultura ni siquiera estaba mecanizada, estaba subdesarrollada y la gente vivía de la agricultura de subsistencia. Por otro lado, en el ámbito urbano, que era el 20%, en su máximo apogeo precomunista, el 20% de la población vivía en ciudades. En el ámbito urbano nos encontramos con una economía, con una industria, con unas finanzas y con los sectores estratégicos y las empresas extractivas de recursos naturales y los propios recursos naturales siendo propiedad de multinacionales extranjeras que trataban a Rumanía como si fuera prácticamente una colonia. O sea, no es que en el caso de la ciudad estuviéramos oprimidos por el capitalismo, que lo estábamos, sino que además estábamos oprimidos por el capitalismo extranjero. Estábamos en unas circunstancias bastante graves en este aspecto. Este fue el sistema que tuvo Rumanía durante 80 años. También hay que entender que, que el régimen de los Hohenzollern era un régimen terrorista, porque usó el terror y las matanzas para defender los intereses de los latifundistas. Por ejemplo, la revuelta de 1907, aplastada por el rey Carol I, y también la y también y también podemos ver la revuelta de Grivitz en 1933, aplastada sanguinariamente por el gobierno de Carol II, que por el reinado de Carlos II, que mandó a Gheorghiudes, que era quien organizó la revuelta y quien fue el futuro líder de la Rumanía comunista, a un campo de concentración durante 12 años por esto. Esto ha sido más o menos el panorama que tenía Rumanía durante estos 80 años. Durante el socialismo, durante los primeros años del socialismo, el progreso, los cambios necesarios fueron relativamente lentos porque había una lucha interna entre dos facciones del Partido Comunista. La facción moscovita, que era compuesta por figuras como Ana Pauker, Teoharis Georgescu, Vasile Luca, que eran leales a la Unión Soviética, que eran leales a las directrices de Moscú, y luego estaba el sector ilegalista, compuesto por Gheorghe Gheorghiu-Dej, compuesto por Ion Gheorghe Maurer, compuesto por figuras como el Mir Vodnerash, futuros líderes de Rumanía, que era más o menos que era prácticamente el sector nacionalista del Partido Comunista. Cabe decir, entendamos nacionalismo como patriotismo, como defensa de los intereses del pueblo y como defensa de la soberanía nacional y de la independencia de Rumanía, no como chauvinismo, no como fascismo, eso son cosas bien distintas. El nacionalismo en Rumanía se ha entendido, el nacionalismo en Rumanía hay de dos tipos, el revolucionario y el fascista, pues Gheorghiudes encarnaba el revolucionario. Pues bien, entre 1944 y 1952 estaban estos dos sectores estaban enfrentados hasta que en el 52 el sector nacionalista toma el poder. Y los cambios que ya se estaban empezando a efectuar en la época de lucha interna, como la reforma agraria, la nacionalización de los sectores estratégicos, se consolidarían con el sector nacionalista. Con el sector nacionalista, la agricultura pasaría de haber sido privada y de haber sido redistribuida a los campesinos en el 45 a ser colectivizada, modernizada y mecanizada. De hecho, mucha gente añora el sistema de colectivización agrícola que ha sido el más eficiente del país. En el tema industrial, Rumanía pasaría de ser un país atrasado, donde la industria estaban concentradas en pocas regiones, quiere decir que Rumanía pasaría de ser un país subdesarrollado, agrícola, donde la industria se concentraba en muy pocas regiones, a ser un país industrializado, donde la industria ocupaba el 54% del Producto Interno Bruto y que más o menos prácticamente se expandió por todo el país. Por ejemplo, yo tengo familia que proviene de Teleorman, que era una de las regiones más pobres, entre comillas, del país, pero tenía en Rosior de Bede, que es de donde mi familia
donde mi familia materna viene, tenía prácticamente 5 fábricas, una de ellas dedicadas a la producción de gasolina para aviones. Y cabe decir que Rosior de Bede tiene 20.000 habitantes, o sea, es un auténtico logro. Eso en España no se encuentra. También podemos observar que en campos, en campos como los servicios públicos pasan de estar reservados para una élite a estar universalizados. La educación pasa de ser privilegiada y limitada a los capitalistas a ser el ascensor social que provocaría que muchos médicos, oficiales militares, profesores, miembros del partido, líderes del partido, fueran de ascendencia campesina y obrera. Podemos ver que, como ustedes pueden ver, es un cambio profundamente ambicioso. Tema de los derechos laborales, los trabajadores pasarían de haber estado aplastados por la monarquía corrupta y extranjera y halógena, a, a tener unos derechos enormes garantizados por la Constitución. Por ejemplo, la jornada de 8 horas era constitucional, estaba en la Constitución. También la pública por alquiler simbólico, pudo pagarse un mes de vacaciones en el Mar Negro, también tenía los servicios como electricidad o agua prácticamente gratis. Así que podemos ver que el cambio de Rumanía fue un Estado que oprimía al pueblo a uno que servía al pueblo. Si Efectivamente, o tengo que, sea, un Estado. si tengo que aclarar alguna cosa, lo hago. O sea, si hay alguna No, no, pregunta. no, no, entiendo perfectamente. O sea, se pasó de un estado semicapitalista, porque no llegaba a capitalista del todo, estaba en un feudalismo, y se pasó a un país industrializado donde la riqueza al final se revertía en el bienestar del pueblo. Yo te quería profundizar un poco más sobre este tema, ¿no? Porque Sí. estábamos comentando sobre cómo fue el cambio de un régimen a otro. Entonces, en el socialismo los rumanos vivieron por unos 40 años, más o menos, ¿no? Eh, ¿Cómo, bueno, pues tú por familiares, amigos y demás, cómo caracterizan este periodo en el que vivieron, ¿no? Porque yo entiendo de que tú eres joven, tú todo esto no lo viviste, pero ¿cómo caracterizan el periodo de la Rumanía socialista? Pues la inmensa mayoría de amigos que tengo en Rumanía, curiosamente también de derechas, no solo de izquierdas, hay también una parte de la derecha nacionalista que me lo ha confirmado, pues añoran prácticamente esos años, los recuerdan como una época dorada. En el plano económico, comparan que en aquella época la vivienda era mucho más accesible, con 5 salarios anuales tenías una vivienda de 4 habitaciones. También comparan otro tipo de cosas como la calidad de los servicios públicos, como el trabajo garantizado, como la independencia nacional. Rumanía, como el prestigio que tenía Rumanía en aquella época, era la quinta potencia diplomática del mundo, teníamos tanto poder que conseguimos hacer que Israel le devolviera a Egipto el monte Sinaí en 1978. Tener una economía productiva, porque teníamos una industria muy potente, y luego voy a dar ejemplos con la época actual, donde la riqueza es de los extranjeros, de las corporaciones extranjeras, las multinacionales extranjeras, donde hay un 35% de pobreza frente al 6% de los años 80, donde hay una donde se han deteriorado enormemente los servicios públicos. Un ejemplo es que tienes que sobornar al médico para que te opere porque si no, no te hace ni caso. A pasar de ser una economía productiva a ser una economía que vive a costa de la deuda pública y que no es sostenible, y de haber pasado de ser una potencia diplomática y un país independiente a ser una colonia de la OTAN y de Estados Unidos. Mis amigos me han comentado pues, que añoran un régimen que les dio dignidad tanto en lo moral como en lo nacional como en lo económico. Si tengo que aclarar alguna cosa más.
No, no, precisamente sobre esa pregunta yo creo que queda muy claro. O sea, al final es que, ¿sabes qué pasa, Alexandru? Que sobre todo en Occidente se ha vendido como, por ejemplo, pues Rumanía, ¿no? Con lo que ellos llamaron incluso la Navidad rumana y todo eso, el tema este de la contrarrevolución. De hecho, en 1989, como todos sabemos, desgraciadamente, el bloque socialista empezó a destruirse, lo autodestruyeron, porque realmente no es como dicen de que por sí solo cayó, eso no es cierto. Pero comenzó pues eso a tambalearse por cuestiones internas, ¿no? Y entonces nos encontramos que eso también tocó y llegó a Rumanía. De hecho, pues bueno, pues sobre todo en Occidente es muy conocido con el juicio farsa que le hicieron al presidente legítimo, a Nicolae Ceausescu, cómo lo asesinaron a él y a su mujer, pero anteriormente, incluso conversando con romanos, me explicaron de que en el mitin que se realizó en Bucarest, donde el presidente estaba hablando y posteriormente como que lo tuvieron que evacuar de allá, incluso se está diciendo de que eso fue desde dentro, fue como que no existía en esa manifestación de apoyo al presidente, no existía realmente gente en contra, sino de que se utilizaron desde megafonía como unas voces que estaban en contra y demás, y lo hicieron expresamente bueno, pues que él se fuera y tuvieran esa ocasión los que querían traicionarlo para tenerlo en sus garras y asesinarlo. Cuéntanos un poco cuáles son tus opiniones y lo que tú sabes y lo que te han contado tus familiares y amigos sobre lo que en los medios de Occidente llaman como revolución rumana, que era algo necesario porque la gente se estaba muriendo de hambre, pobrecitos y demás, y cuál es la realidad que vivió y por qué esos capitalistas necesitaban asesinar al presidente. Para responder a esa pregunta, primero tenemos que entender una cosa muy importante y es prácticamente el mayor defecto que ha tenido el Estado socialista y es que nunca, jamás hemos tenido un servicio secreto que ha sido patriota. Los servicios secretos, que era lo que se conocía como Securitate, fueron creados por la Unión Soviética en los años 40 y entre los 40 y los 50 eran leales a Moscú y pasaron de ser, y con el paso del tiempo pasaron de ser leales a Moscú a ser prácticamente leales a sus intereses personales y egoístas. Los securistas jamás estuvieron comprometidos con el socialismo y jamás estuvieron comprometidos con Rumanía. Y en los años 80 estuvieron empeñados y tenían el objetivo de convertirse en la nueva clase burguesa que explotaría Rumanía junto a las multinacionales. Y para eso, ¿qué es lo que hicieron? Pues aprovecharon que Ceausescu había hecho una política de austeridad para pagar la deuda externa, que de haberse efectuado como él hubiera querido, no habría sido nada más grave que prácticamente provocar una escasez artificial de todo. O sea, los securistas controlaban los almacenes, en donde cogían los vaciaban las tiendas, cogían los alimentos, los ponían ahí, provocaban una escasez artificial de alimentos, también provocaban una escasez artificial de energía, una escasez artificial de, de agua caliente, de gas, y todo esto, por supuesto, a espaldas de Ceausescu, con la intención de jugar a una doble banda. Por un lado, engañaban a Ceausescu con que todo está bien, o sea, montaban tiendas y supermercados llenos de productos para engañarle que ellos no habían hecho absolutamente nada malo. Y por otro lado, controlando indirectamente Radio Europa Libera, consiguieron convencer al pueblo rumano de que Ceausescu era el que deseaba el sufrimiento contra ellos, en lugar, y que él era el culpable de la desgracia del pueblo y no la Securitate. Y así consiguieron
poner en contra al pueblo, consiguieron engañar y manipular al pueblo rumano para ponerlo en contra de Ceausescu. Y así es como lo derrocaron, porque quien lo derrocó fueron los servicios secretos con ayuda de las multinacionales y de las potencias extranjeras, tanto la URSS de Gorbachev como Estados Unidos, Reino Unido, Israel, todos empeñados en derrocar a Ceausescu. Otro dato curioso para ver cómo de cabrones fueron los securistas fue que el general Julian Vlad en 1982, que era uno de los jefes de la Securitate, convenció a Ceausescu para que éste le diera el monopolio del comercio exterior, y gracias a eso los securistas, a espaldas de Ceausescu, consiguieron robar 330.000 millones de dólares de la época, que eran 300.000 millones actuales, y con eso consiguieron comprarse un montón de empresas y devenir los oligarcas tras la caída del comunismo. Y como vuelvo a recalcar, Ceausescu no sabía que el pueblo rumano sufría apagones, no sabía que las tiendas estaban vacías, no sabía nada de esto. Pero, como digo, los securistas provocaron esta escasez artificial para echarle la culpa a Ceausescu y derrocarlo. Y la muestra de que era una escasez artificial es que a la media hora, a las 2 horas de haberlo derrocado, el 22 de diciembre de 1989, las tiendas volvieron a estar llenas. La electricidad dejó de cortarse, el agua caliente volvió a ser constante en lugar de antes, o sea que la racionaron. Esto es una muestra de toda la artificial provocada por ellos. Entiendo. Y las multinacionales y la banca internacional por los mismos motivos. Porque él era, tras pagar la deuda externa, él tenía un potencial para hacer que Rumanía volviera a ser próspera como en los 70 y como en los 60. Y también porque él era un impedimento para que las multinacionales, los securistas y las potencias imperialistas se quedasen con los recursos naturales, con las empresas, con el tejido productivo construido por el comunismo. Como dato curioso, habían 1.256 grandes empresas, más de 1.000 fundadas por el Partido Comunista durante los 40 años de la dictadura. Se querían quedar con todo esto. A ver, recalco dictadura como dictadura del proletariado, y no hay nada malo en ese término, por si alguien pensaba que yo más o menos lo utilizaba como un término negativo, no. Y luego en los 90 hicieron una campaña para difamar contra la industria nacional y justificar su privatización. Difamaban contra la industria y contra las cooperativas agrarias de producción diciendo que eran ineficientes, cuando era mentira. En la época socialista, aquí van unos datos de la enorme eficiencia que tenían. En 1985, Rumanía producía 14 millones de toneladas de acero, hoy prácticamente menos de 3 millones. Producía 400.000 toneladas de aluminio, hoy produce cero. Fabricaba aviones Rombach con licencia Rolls-Royce, construyó la central nuclear de Cherdavoda con licencia canadiense. Teníamos también usillos a ver cómo se llamaban, es que esto es un nombre que es muy difícil de recordar, que Rumanía producíamos usillos de bolas utilizados en la industria nuclear y aeroespacial. Éramos el único país del mundo que las producía junto a Japón. Como se puede ver, no era una industria ineficiente. Era una industria eficiente que en los 90 la volvieron ineficiente los del PSD, los que dieron el golpe de Estado para justificar la privatización, quedárselas ellas y las multinacionales extranjeras. Y en la agricultura era extremadamente eficiente. Prácticamente se tecnificó enormemente, producía tanto que con el 25% de la producción anual era suficiente para abastecer al país, pero justificaron el desmantelamiento de las cooperativas y desde entonces la agricultura rumana no levanta cabeza. Conclusión,
la Securitate creó una situación artificial y utilizó el engaño contra Ceausescu y contra la población para justificar el derrocamiento y para apoderarse ellos y las multinacionales del país. Un dato curioso que quería aportar es que hace un tiempo atrás, en una entrevista que realicé al ahora expresidente de Moldavia y líder del Partido Comunista Moldavo, Vladimir Voronin, me explicó un poco que en el tiempo en que él era el ministro de Interior del gobierno de la República Socialista Soviética de Moldavia, él supo de la situación en que cuando ocurrió lo que ocurrió en Rumanía y todos sabemos las imágenes del presidente Ceausescu en helicóptero, desde el helicóptero se intentó bueno, pedir permiso a Moscú para en un momento de caos poder ir hacia territorios de la Unión Soviética, ya fuese Ucrania o ya fuese la soviética Moldavia. Y desde la máxima jefatura, desde Gorbachev, eso se lo impidió. Entonces, sabiendo de que había intereses metidos ahí y sabiendo que también el KGB jugó un rol negativo en la destrucción de la Rumanía socialista, yo creo que es de justicia decir de que ya fuese de forma directa o indirecta, Mikhail Gorbachev tuvo mucho que ver en el asesinato de un presidente legítimo como fue Nicolae Ceausescu. Sí, de hecho, a ver, quien dio el golpe de Estado, que fue Ion Iliescu, era un amigo leal a Gorbachev. De hecho, fue el primer gobernante que le felicitó por tomar el poder. O sea, Ceausescu era quien se negó a aplicar la perestroika, porque eso hubiera sido restaurar el capitalismo. Era alguien incómodo para Gorbachev y se lo quería quitar de en medio. O sea que es. Pero tampoco es cierto que Ceausescu quisiera ir hacia la Unión Soviética. Él quería quedarse en Rumanía, quería quedarse a luchar y el helicóptero simplemente fue para que no lo linchasen ahí. Él fue luego a Târgoviște con la intención de ir a buscar a unos trabajadores del combinado industrial para que lo apoyasen, pero él jamás tuvo ni la más mínima intención de huir. Caiga mejor o caiga peor, porque bueno, cada uno puede tener la opinión que quiera, yo a Ceausescu lo respeto, pero entiendo que cada uno tiene la opinión que quiere. Era un hombre valiente que murió con las botas puestas. Sí, de hecho me parece que cuando estaba a punto de ser fusilado estaba cantando la Internacional, o sea que eso te lo dice todo también de la entereza. Yo ya para terminar un poco te quería hacer la siguiente pregunta, ¿no? Para finalizar. Según una reciente encuesta, una encuesta que no lo dice la Internacional Comunista, eso es una encuesta que lo hace un medio capitalista. Según una encuesta el 66% de los rumanos añora el comunismo, añora a Nicolae Ceausescu y los tiempos pasados. Yo creo que un poco por lo que tú dices, ¿no? Por saber, por haber visto lo que el país es capaz de ser y que ahora no es. Y yo te quería preguntar si crees que en estas perspectivas, con tanta gente que está harta del capitalismo, los rumanos se sienten engañados por lo que ocurrió en el año 89 y por otra parte, ¿tú piensas que hay un futuro próspero para Rumanía? Respondiendo por partes, sí, los rumanos se sienten engañados por lo de 1989. Eso se puede ver en las protestas que hay que hay en Rumanía actualmente contra Nicu Sordan a favor de Călin Georgescu, que aunque no sea comunista ni mucho menos, es un señor de derecha, nacionalista y demás, tiene ciertas políticas como renacionalizar sectores estratégicos, independencia nacional frente a la OTAN,
también defender la economía productiva y la economía nacional y planes de industrialización y servicios públicos contra multinacionales y contra corruptos locales, pues recuerdan al pueblo rumano, eso le recuerda a Ceausescu y por eso lo apoyan. Se han pasado meses protestando contra esta tiranía de la Unión Europea, contra la tiranía de Nicus Ordán, porque en él ven la continuidad de un régimen que ha destruido a Rumanía durante estos 35 años. Y sobre lo del futuro próspero, yo no tengo la bola mágica de cristal, yo no lo sé, yo no sé qué va a pasar. Yo creo, lo que sí que sé es que pase lo que pase va a depender del pueblo rumano. Si el pueblo rumano va a tener conciencia de clase, se va a dar cuenta de que el socialismo se va, va, a, va a ir más allá de la nostalgia y se va a dar cuenta de que un sistema socialista es lo único que puede resolver los problemas de nuestro país, entonces hay esperanza. Si no, pues no hay nada que se pueda hacer. Eso depende del pueblo. Pues la verdad que sí, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Yo creo que y deseo que Rumanía tenga un futuro digno, donde la gente pueda vivir, donde no se tenga que emigrar a otros países y la riqueza recaiga sobre el pueblo, porque al final lo que muchas veces se calla, ¿no? Porque se pone bajo la máscara de la democracia y las libertades, ¿no? El robo del pueblo, la destrucción de los servicios públicos, el robo del campo, de la tierra, de la industria, prácticamente el robo de todo, ¿no? Entonces se ocultan en esa máscara de libertad y democracia para hacer todo eso, que esa es la naturaleza del capitalismo. Así que yo deseo de todo corazón que Rumanía vuelva por esa senda de socialismo, de prosperidad para el pueblo, porque al final el futuro de la humanidad, como decía Fidel Castro, o es la barbarie del capital y la destrucción del planeta, o es un mundo mejor, un mundo más justo. Entonces estamos en ello y yo creo que no queda otra. Así que ha sido un placer tenerte aquí, Alexandru. Espero que hayas estado cómodo con nosotros Sí, y sí, sí. esperamos tenerte en futuras entrevistas. Estaré encantado de venir en futuras entrevistas y agradezco que me hayáis invitado para poder exponer la verdad sobre mi país y sobre el éxito del socialismo rumano. Y hasta la victoria siempre. Un saludo.